Hola, este es el tercer vídeo de accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas. En este vamos a estudiar el anexo 2. Anexo 2, que como veis en el vídeo, pues habla de la accesibilidad en el edificio. El anexo 1 hablaba de todas las zonas exteriores, ya sean parques, jardines, zonas peatonales de viario público o incluso las zonas interiores en edificación privada, que suelen ser zonas jardinadas o zonas de recorridos peatonales fuera del edificio. En este anexo 2 ya no se está encargando de estudiar la parte interna del edificio, la accesibilidad del edificio, pero no todos los edificios, sino solamente aquellos establecimientos o instalaciones que sean de pública concurrencia. La primera duda en la que se nos genera es ¿qué son edificios de pública concurrencia? Para eso me remito al anexo 2, no este anexo 2, sino el anexo 2 de la Ordenanza Municipal de Málaga. En ese vamos a poder ver cómo nos da una idea de los edificios que son de pública concurrencia. Aquí tenéis el anexo 2 del Real Decreto 293, de la Ordenanza del Municipio de Málaga, en el que podemos observar cómo nos dice qué edificios y áreas públicas y privadas destinadas a un uso que implique concurrencia pública. Es decir, aquí te habla de edificios oficiales, de edificios de educación, sanitarios, y dentro de ello te da un desglose de los edificios en que, concurriendo el anexo 2, entrando dentro de este anexo 2, se les supone que implican concurrencia pública. Con lo cual, si tenéis dudas, pues podemos atender a este anexo en el que nos da un parámetro por lo menos a tener en cuenta para decidir si nuestro edificio entra o no dentro del anexo 2. Este anexo 2 viene recogido en la segunda ficha redactada por el Colegio de Arquitectos de Málaga, en la que podemos ver que comienza exactamente igual que el anexo 1, hablando de qué estamos hablando, dándonos una idea, bueno, colocando aquí qué trabajo es, pues un proyecto de edificación de un centro comercial, quién es el encargante, ubicación, tema todo administrativo, ¿no? Esta primera parte que ya hablamos en el anexo 1 es exactamente igual para el anexo 2 y a partir de aquí empieza lo que es la regulación y la explicación de la norma de cómo me limita el anexo 2 cómo me limita la normativa el uso la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios de pública concurrencia. Funciona exactamente igual. Por un lado tenemos la columna normativa, que es la primera lateral izquierda. Por otro tenemos las tres columnas de las normas que regula para el tema de Málaga y Málaga Capital, ya que recoge la ordenanza de municipio, o sea, de lo que es Málaga Capital. Y por último, una última columna que es la documentación técnica, en la que se recoge lo que serían los datos del proyecto, ¿no? Para que, metiendo aquí los datos del proyecto o un cumple o no cumple, pues indicaríamos que nuestro proyecto cumple a efectos de accesibilidad. La primera parte de la norma nos habla del acceso desde el exterior. Estamos hablando de un edificio. Ese edificio tiene que cumplir en cuanto a eliminación de barreras arquitectónicas y el primer elemento que tiene que cumplir esa eliminación de barreras arquitectónicas es el acceso a ese edificio desde un exterior, una zona pública. Ese acceso hay dos formas de hacerlo accesible. La primera es que el acceso principal directamente sea accesible. Y la segunda es que el acceso principal señalizado, bueno, esta frase es un poco larga y difícil de justificar, pero lo que está diciendo es que el acceso desde el exterior no es el principal, el accesible, pero es uno secundario que está a menos de 250 metros del principal. Entendemos pues que puede haber una diferenciación entre entrada principal y entrada secundaria. La norma no hace esa diferenciación, no dice que haya entrada secundaria, lo que dice es que debe haber una entrada principal accesible. La definición de cuál es más principal, a lo mejor en un centro comercial sabemos cuál es la más importante, la más grande, pero en cuanto a principal o secundaria no tenemos la definición como tal ni en el código técnico ni siquiera en las normas de eliminación de barreras arquitectónicas. Entonces consideramos con que cualquier acceso que sea acceso al edificio con unas condiciones de eliminación de barreras arquitectónicas se pueden considerar como principal, aunque es una interpretación personal. ¿Cómo aseguramos que esta entrada es accesible? Bueno, pues a partir de la tercera fila es cuando nos define cómo de accesible es. Entonces hay varias formas de cumplir la accesibilidad de esa entrada. Primera, que no haya desnivel. Si no hay desnivel, está a ras con lo que es la calle, con lo que es la acera, es una entrada accesible. Puede haber desnivel, te permite desnivel. Ese desnivel puede ser hasta 5 centímetros.
estos 5 centímetros de alto lo tengo que salvar de alguna forma. Entonces, la forma de salvarlo es con una pendiente. Esa pendiente está limitada a que en el desarrollo de esa entrada no supere el 25% de pendiente. Es una pendiente que veis que es muy exagerada, pero pensad que estamos levantando solamente 5 centímetros. Y en un ancho de 0,80, que sabemos que es una dimensión que ya hemos oído en otros puntos, en otros vídeos, en la explicación del anexo 1, que es el 80%, los 80 centímetros es los centímetros mínimos de paso de una estancia a otra mediante una puerta de paso. Vale, pero si tenemos un desnivel mayor de 5 centímetros, también podemos hacer esa entrada accesible. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues salvándolo mediante una rampa, y tendrá que cumplir el apartado rampa por un tapiz rodante, que es una especie de escalera, pero que no tiene escalones, es una lámina horizontal que se mueve automáticamente, o por un ascensor, en la que en función de cuál de ellos forme la entrada de nuestro edificio, pues tendrá que justificar el apartado correspondiente dentro de esta norma. Vale, eso en cuanto a acceso del exterior. Ya hemos supuesto que es nuestra entrada accesible y nos vamos al siguiente paso, al siguiente punto, que serían los vestíbulos. El vestíbulo, que sería ese acceso al edificio, ¿no? Una vez que pasamos las puertas de entrada, pues ese vestíbulo tiene que tener una forma determinada. Pues fijaros que nos dice que tiene que haber una circunferencia libre no barrida por las puertas, un diámetro de 1,5. Vale, entonces estamos hablando que tenemos un espacio interior Suponemos que esta parte es el exterior del edificio y esta es la parte interior del edificio. Lo que me está diciendo la norma en ese punto es que cuando yo entro al edificio, una vez que pase la puerta, debo tener de alguna forma un diámetro que sea mayor o igual a 1,50 metros, que esté libre de todo obstáculo y que no invada el barrido de la puerta. Es decir, como mucho, esa curvatura puede tocar en ese punto, pero no puede invadir, no se puede meter aquí. En esta parte no podría entrar. Entonces nos queda, pues eso, ¿no? Una zona, un círculo de un diámetro de 1,50, libre de todo obstáculo y en el que esta persona puede entrar, girar, dar la vuelta y cerrar la puerta y volver a girar, ¿no? También habla de interruptores. El interruptor, lo que hice en el anexo 1, lo voy a volver a hacer aquí en el anexo 2. Es decir, todos los elementos que no impliquen demanda de superficie de un proyecto no los voy a incluir. Son simplemente elementos que tendremos que tener en cuenta para el tema de la obra, para el tema de la memoria. El colocarlo y el ubicarlo en el sitio en el que lo exige la norma, pero no nos demandan superficie, con lo cual no voy a tenerlos en cuenta. Hay un puntillo aquí que nos dice que deben de existir vestíbulos accesibles al fondo de pasillo de más de 10 metros, ¿no? Según el de BSUA. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que tenéis delante es el código técnico, el de BSU, el apartado A de accesibilidad, en el que entre la parte de terminología, el apartado de terminología, nos habla de los espacios para giro. Nos dice que en un itinerario accesible, es decir, en un recorrido interior del edificio que se le supone eliminación de barrera arquitectónica, nos dice que debe haber espacios para giro, que son diámetros de 1,5 metros, libres de obstáculos, en el vestíbulo de entrada, que es el que estamos viendo ahora, o portal, ¿vale? También al fondo de pasillo de más de 10 metros, o sea, un pasillo que tenga más de 10 metros largo, obligatoriamente al final tiene que tener un diámetro de 1,50. Y sigo, aunque eso lo veremos un poquito más adelante, también frente a los ascensores, fijaros que no dice cualquier tipo de ascensor accesible, o al espacio dejado en previsión para ello. Ya veremos cómo habrá, la norma hay un punto en el que no te obliga a colocar ascensores, sino en un momento tú puedes no colocar el ascensor, pero dejar el hueco en estructura para en un futuro, más adelante, puedes colocar el ascensor. Entonces, incluso si hay un hueco en previsión para un futuro ascensor, ya sea que será accesible, pues habrá que dejar ese 1,5 metros justo delante. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, con eso ya tenemos definido lo que serían los vestíbulos, ¿no? Pasamos al siguiente punto, pasillos. ¿Qué nos dice sobre pasillos? Anchura libre en pasillos principales. Vale, ¿eso qué es? Se supone que hemos entrado al edificio, tenemos el vestíbulo de acceso, hemos pasado la puerta, tenemos el diámetro de 1,5 libre y pues lo normal es que tengamos unos pasillos de distribución a diferentes zonas. Pueden ser puertas, zonas comunes, viviendas, ¿no? Donde esos pasillos pues se le pide un ancho mínimo. ¿Qué pasa? Que
Si os fijáis aquí, las dos dimensiones son iguales salvo el último punto. La ordenanza de Málaga separa en pasillos principales y pasillos secundarios. Estos pasillos secundarios lo tenéis aquí recogido en la parte del articulado de la ordenanza del municipio de Málaga, en la que dice que los pasillos secundarios del edificio en general, incluidos los de aparcamiento, pasillos de acceso a instalaciones, almacenes, camarotes, trasteros, garajes vinculados al edificio de vivienda. O sea, es decir, está hablando de pasillos que no llevan a la zona residencial de uso vivienda, sino a otros usos, ¿no? Que suelen ser de instalaciones o garajes trasteros. De todas formas, si os fijáis en las dimensiones, te dice que en los pasillos principales la otra norma te manda un diámetro de 1,20 m mínimo, perdón, un ancho de 1,20 m mínimo, ¿no? Pero aquí te manda 1,50 m, con lo cual hay que predomina 1,50 m, pero en los pasillos secundarios fijaros que aunque la norma de Málaga te habla de 1 metro, las otras dos, el Real Decreto y el de BSUA, te manda a 1,20 m, con lo cual siempre los secundarios serán de 1,20 m y los principales de 1,5 m. Con lo cual estos anchos serán de 1,50 m. Pero en el caso de que esos pasillos se dirigen a trasteros o a zonas de garaje y demás, o instalaciones, pues estamos hablando de que este ancho pasaría a ser de 1,20 m, por definirlo como secundario. Vale, entonces tenemos ya la anchura libre de dos pasillos, será 1,20 m, y ahora te dice dimensión en encuentro de pasillos, o sea, cuando tengamos un espacio como este. Aquí tenemos un encuentro entre dos pasillos, en este sentido, que pueden continuar incluso, y te dice separación máxima menor o igual a 18 metros al principio y al final del pasillo. Vale, ¿esto qué es? Volvemos otra vez a la ordenanza de Málaga y fijaros como aquí nos dice que se dispondrán superficies de encuentro y giro de 1,20 m por 1,20 m con una separación máxima de 18 metros y siempre al principio y final del pasillo. Lo que está diciendo es que tanto aquí, principio de pasillo, como aquí, final de pasillo, como en la zona de encuentro que hemos visto antes, debe de haber como mínimo una zona de 1,20 por 1,20 metros para giro. ¿Esto dónde va a ser obligatorio? Evidentemente en los pasillos secundarios. Pero ya sabemos que los pasillos secundarios por las otras normas va a tener 1,20, con lo cual no va a haber problema. Y en los pasillos principales, como va a tener 1,50, tampoco va a haber problema. Entonces esa zona de 1,20 m por 1,20 m de ancho, es decir, esto de 1,20 por 1,20, siempre se va a cumplir, independientemente de que tenga el pasillo, sea principal o secundario. Si nos vamos a la norma, a la ficha, vemos que las dimensiones del pasillo secundario para la ordenanza de Málaga es 1 metro. Por eso en esos casos sí te exigía que hubiese 1,20 m en las zonas de giro. Pero como tenemos que aplicar otras normas, pues al final no hay problema. Vale, entonces también me dice que habrá un espacio libre a ambos lados de la puerta que tenga pasillo de un diámetro mayor a 1,20 m. Eso en todo tipo de puertas que tenga pasillo. Estamos hablando de edificios de pública concurrencia. Tenemos que imaginar la puerta cerrada, porque si la imaginamos abierta es un poco difícil de entender. ¿De qué está hablando? Vale, estamos hablando de que nosotros tenemos un pasillo, en ese pasillo tenemos una puerta que da pasillo, y lo que te está diciendo es que antes de entrar y justo después de salir vamos a tener un espacio de 1,20 aquí y 1,20 aquí en metros, libre de todo obstáculo, tanto antes de entrar como al salir. Vale, tendremos a ambos lados de las puertas. Luego habla de estrechamientos puntuales. ¿Estrechamientos puntuales qué son? Pues por ejemplo, en este pasillo pues, se puede dar el caso que yo en un momento dado tenga aquí un elemento saliente que lo que me haga es que me reduce la sección útil de ese pasillo. Entonces, ese estrechamiento puntual está regulado. ¿Y cómo se regula? Bueno, pues se regula según lo siguiente. Me dice, la longitud del estrechamiento no puede superar los 50 centímetros. El ancho libre resultante debe ser mayor o igual a 1 metro y la separación de puerto a cambio de dirección a 65 centímetros. Es decir, yo tengo que lo máximo que puede tener este estrechamiento es 0,50 metros. El pasillo que me queda mínimo es de 1,0 metros. O sea, esto sería mayor o igual, esto es menor o igual. Y las puertas, o sea, lo que sería desde aquí hasta aquí,
esta distancia de la puerta al estrechamiento no puede haber menos de 0,65 metros. Esto debe ser mayor o igual. Esa separación debe ser mayor de 0,65. Con eso tendríamos un estrechamiento puntual permitido y accesible. De acuerdo. Fijaros que con esto ya hemos terminado el pasillo y nos vamos al tema de huecos de paso. Huecos de paso son cualquier elemento, ya sea puerta o sin puerta, que deja permitir pasar de una estancia a otra, es decir, un hueco en un tabique en el que puedo acceder de una estancia a otra. La anchura de las puertas de entrada de hueco, fijaros que te manda a 0,80, ese 0,80 que ya hemos escuchado antes, que ha venido repetido por varias veces. Te deja te permite meter dentro de esos 0,80 esto. Fijaros, en el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es de mayor de 0,78. ¿Qué me está diciendo con eso? Si yo tengo un tabique en el que tengo mi premarco, perdón, mi marco, y aquí tengo mi otro marco, ahí va el premarco, embellecedor, y aquí iría la hoja de la puerta con el barrido. La dimensión o el hueco que está hablando de 0,80 en principio es este. Es decir, la parte libre desde esta esquina hasta esta. Pero en esta línea lo que me está diciendo es que en el ángulo de máxima apertura de la puerta, 90 grados, en ese ángulo de máxima apertura se permite que la anchura libre de paso esté reducida por el grosor de la puerta y se quede en 0,78. Es decir, que este ancho me permite que sea 0,78, y si nos vamos al ancho con el espesor de la puerta, ahí sí nos iríamos a 0,80 metros. Vale. La anchura de las puertas automáticas, en el caso que sea apertura automática, pues mayor de 1,20. Ángulo de las puertas, todas las puertas deben de poderse abrir 90 grados, es decir, no está permitido pues que tengamos cosas así. Imaginaros que yo tengo un tabique, imaginaros que tengo detrás un pilar. Eso no quiere decir que por aquí no pueda pasar gente, pero no es accesible, ¿vale? Entonces, esta solución en la que tenemos este tipo de pilar, o al final no puedo abrir la puerta 90 grados, este tipo de puerta no está permitido, ¿vale? Este tipo de gráfico no se puede hacer. Vale. Entonces el ángulo de apertura de la puerta siempre debe ser mayor o igual a 90 grados. Espacio libre horizontal a ambos lados de las puertas. Lo hemos visto ya, es lo que estábamos comentando antes. Tenemos que imaginar la puerta cerrada para que no sea más fácil de entender. Y lo que está diciendo es que sin barrer por la hoja de la puerta, pues a este lado debe de haber un diámetro de 1,20 metros. Y a este lado otro diámetro de 1,20 metros, como mínimo, a ambos lados de la puerta, antes de entrar y al salir. Las puertas, la altura de pomo manivela, pues lo que pone aquí. Fijaros que te habla de posición horizontal, posición vertical, separación del picaporte, lo que he dicho. Todo el tema de mecanismo no me va a parar. En puertas transparentes acristaladas, pues también te habla de que tiene que tener unas cuestiones de seguridad, como son los vidrios de seguridad, y tienen un zócalo, vale. Y la altura de la franja señalizadora, es decir, la franja de cristal que hemos visto en los aeropuertos, para que veamos que esa puerta es cristal. O sea, que ahí hay una puerta, pensad que no está hecho solamente para minusválidos de movimiento, sino para minusválidos visuales, y además no al 100%, sino visuales parciales, que a lo mejor una puerta de cristal no la detectan, entonces esos zócalos, esas franjas señalizadoras en las puertas, que todos hemos visto en algún aeropuerto, en la que, si estamos viendo en el alzado pues muchas veces, si las puertas son antiguas, pues habréis visto a veces que hay unos círculos rojos, y
cumpliendo norma, pues estamos hablando de una doble franja señalizadora, que indica que eso es una puerta, es un elemento de cristal. La franja señalizadora, fijaros que nos marca de dónde a dónde va. Las ventanas, bueno, los mecanismos, la altura a la que van los mecanismos, es decir, lo que es la maneta de apertura de esa ventana. Lo que sí es importante es la parte inferior. No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 metros. Es decir, que si tú estás hablando, si estamos dibujando un pasillo en el que, por circunstancias, tienes una serie de ventanas, estamos dibujando una planta, pues esas ventanas, cuando se pinten en sección, imaginaros que tenemos ahora una sección en el que tenemos aquí ese muro, ese otro muro, y aquí tenemos lo que es el forjado. La ventana estaría a una altura de, como mínimo, 2,20 metros, con lo cual la ventana estaría aquí ubicada y aquí ubicada, por encima de esa, para que si tengo la ventana abierta, pues por debajo pueda estar pasando gente. O sea, no hay problema de que no obstaculiza, sobre todo en momentos de evacuación o en uso por temas de una emergencia. Torniquete, elementos de control y barrera. No voy a hablar de nada, porque son elementos, ya os digo, fijaros que lo que me habla es de anchura de hueco de paso alternativo. Bueno, comentar un par de cosillas, ¿verdad? Puede ser que el edificio no cuente con torniquete, con lo cual clicamos en el primer elemento, o puede ser que el edificio no cuenta con torniquete barra elemento de control, por lo que se dispone en hueco de paso alternativo con las siguientes características. Entonces, aunque ponga aquí no, en realidad es que el edificio cuenta con torniquete y se dispone en paso alternativo. Un torniquete no es un elemento que cumpla accesibilidad, porque imaginar un minusválido en silla de ruedas o un minusválido parcial con muleta. Para eso hay que colocar salidas alternativas. Eso significa que dentro de la zona de torniquete, vamos a hacer un gráfico. Imaginaos que tengo una zona de control donde tengo un muro, otro muro, y aparecen unos elementos de torniquete. Vale, pues entonces dentro de esos elementos torniquete debe haber un espacio abierto en el cual tiene que cumplir una serie de dimensiones, que es este espacio de aquí. De tal manera que ese elemento, este ancho, sea otro tipo de barrera que limite el paso, pero que permita el paso a personas con minusvalía. Esa anchura de ese hueco será mayor a 0,90 centímetros. La distancia entre pasos alternativos será menor a 10 metros. O sea que si tengo una barrera muy larga de torniquete o de elementos de control, ¿no? Pues cada 10 metros tendré un elemento abierto, ¿vale? Cada 10 metros un elemento abierto. Tendré ese elemento de control accesible. Vale, y solamente eso. Simplemente son dos notaciones. El siguiente punto que nos regula es el tema de tapices rodantes y las escaleras mecánicas. Tapices rodantes sabemos que son pues, elementos horizontales parecidos a las escaleras mecánicas sin escalones que nos llevan, se mueven horizontalmente de forma mecánica. Es parecido, bueno, lo vemos en los aeropuertos, cuando las zonas de embarque, para movernos horizontalmente de un lado a otro, pues son cintas que se mueven automáticamente. Y luego las escaleras mecánicas que todos conocemos. Entonces estos elementos también están regulados. A nosotros estos elementos no nos afectan porque en realidad es la persona o la empresa que nos proporciona ese tapiz rodante tendrá que cumplir estos elementos. La luz libre, la pendiente del tapiz, la anchura de embarque, desembarque, todo esto. Todo esto lo va a cumplir. Si acaso la anchura de embarque, desembarque, que es la parte constructiva, sí. Que lo que está diciendo es que antes de entrar y después de salir de la escalera mecánica o del tapiz rodante tiene que haber 1,20 m libre. Normalmente un diámetro de 1,20 m, es lo que se sobreentiende. Estamos hablando de que si tenemos un tapiz rodante o una escalera mecánica, pues que a la entrada y a la salida, tanto aquí como aquí, o pues tenemos un círculo o un rectángulo que tenga 1,20 por 1,20, igual aquí, de tal manera que quedan dos áreas de embarco y desembarco con una dimensión accesible.
Salvo eso, que sí es la parte constructiva que nos demanda superficie, lo demás, la velocidad, la altura del pasamano, prolongación del pasamano en desembarque, todo eso viene ya realizado por la empresa suministradora. Vámonos a la escalera. Este punto sí es importante y es un punto que, al igual que se repite, lo vimos en el anexo 1, se va a repetir luego en edificaciones residenciales y bueno, ya viene aquí recogido en las edificaciones de pública concurrencia. Estamos hablando de centros comerciales, estamos hablando de estaciones de autobuses, trenes, etc. Conforme nos vamos acercando a edificación residencial, esa escalera se hace de menor tamaño. Va a ser accesible, pero la huella va a ser más pequeña y la tabica, la contrahuella, va a ser más alta, para que la superficie que coja sea menor. También el volumen de personas que va a recoger también va a ser menor. La escalera de edificios de pública concurrencia, pues fijaros igual. Podemos tener escaleras rectas o escaleras curvas. También, ¿qué nos regula? Nos regula la altura máxima salvada por el tramo. Es decir, no puedo tener un tramo que salve más de 3,20 metros o menos de 2,25 metros. Aquí habla de uso general y uso público. ¿Esto qué es? Bueno, vamos a verlo. Estas son dos definiciones del Código Técnico de la Edificación del CTE, del Código Técnico de la Edificación, del documento básico de SU, seguridad de utilización, accesibilidad. Dentro de del SUA, el que habla de accesibilidad es el SUA 9 y hay un apartado que se llama terminología. En el apartado terminología pues vienen denominaciones, definiciones de texto que regula el tema, o sea que la norma a la vez que la regula no la define. Entonces la norma habla de uso general y en la definición en terminología nos dice que uso general son las zonas o elementos que no sean de uso restringido. En principio no nos dice nada, pero ahora vamos a ver qué es uso restringido. Nos define como uso restringido la zona o elemento de circulación limitado a un máximo de 10 personas que tienen carácter de usuarios habituales, es decir, que conocen ese espacio de forma normal. No habla de uso restringido como el interior de la vivienda. O sea, el interior de la vivienda se considera como uso restringido y los alojamientos también. El alojamiento estamos hablando de uso residencial público, es decir, el alojamiento estamos hablando de habitaciones de hoteles. Pero excluido las zonas comunes de los edificios de vivienda. O sea que una escalera de una zona común de un edificio residencial no es un uso restringido. El interior de la vivienda sí es un uso restringido. Y el interior de los alojamientos es un uso, alojamiento estamos hablando de habitaciones de hotel y tal, también un uso restringido, ¿vale? Entonces, en un centro comercial, ¿pensáis que una escalera puede ser uso restringido? Evidentemente no, porque no está limitado a un uso de 10 personas y evidentemente esas personas tampoco tienen por qué conocer el centro o esa escalera de forma que se le considera como un usuario habitual. Vamos a volver a la norma. Bueno, antes de volver a la norma vamos a ver lo que es uso público, que también nos va a hacer llamada dentro de lo que es la ficha de justificación. Uso público lo denomina como zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no familiarizadas con del edificio, como son administrativo, aparcamiento, comercial, docente, sanitario, público de concurrencia o residencial público, ¿vale? Dice que el carácter de uso público es independiente del tipo de titularidad. O sea, yo puedo tener un uso público administrativo, sea de carácter público o sea de carácter privado. Es decir, que no la titularidad, el dueño, el propietario, ya sea público o privado, ya sea de la administración, de ayuntamiento, Junta de Andalucía y tal, o privado, particular, pues es independiente de la definición de uso público. Entonces, fijaros que uso público son zonas o elementos de circulación que pueden ser utilizados por público en general, que son personas, se le presupone personas no familiarizadas en el edificio. Y aquí te pongo unos ejemplos, ¿no? Administrativo, aparcamiento, comercial. En uso comercial, los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc. Dentro de un comercial que no es un uso público, pues los almacenes. En un Zara, donde tenemos una zona de almacenaje y una zona de exposición, la zona de exposición y venta es de uso público, la zona de almacenaje es de uso privado, ¿vale? Entonces no entraría dentro de la parte de accesibilidad. De acuerdo, antes de pasar otra vez a la ficha, quiero dejar una cosilla clara. La ficha nos va a comparar entre lo que es uso público y uso general. El DBSUA nos decía que uso general
era aquel que no es restringido. Y restringido sabemos que son pues para aproximadamente 10 personas, o sea, para zonas que pasan, que usan menos de 10 personas, que suelen ser usuarios habituales. Vale, entonces, un centro comercial, una zona de pública concurrencia, es uso público, pero también puede ser uso general, porque no es una zona restringida. ¿Cómo la diferencio? Al final, lo que se hace es, dentro de uso público, busco el uso en el que estoy justificando mi normativa de accesibilidad. Imaginar que ahora estoy dentro del centro comercial en la zona de pasillo. Vale, pues me voy aquí a uso público, me voy a comercial y me dice que será uso público dentro del comercial, los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etcétera. Entonces todo lo que se suponga espacios comunes en centros comerciales y espacios de venta se le presupone uso público. Lo que no, pues saldría fuera. En realidad no es tan difícil, o sea, es decir, no tengo que buscar cuándo es uso público y cuándo es uso general, ya que aquí está redactado de una forma un poquito complicada. Vamos a atender a la norma a ver qué me dice. Me voy al código técnico, al DBSU, pero en este caso me voy al DBSU 1, que es el que me habla de los tramos de escalera. Ya veremos cómo habrá un apartado, una parte del curso en el que hablaremos del DBSU, porque nos implica mucho en temas de dimensiones, en temas de proyectar los edificios en cuanto a la configuración de los espacios comunes, y en este punto en el que habla de los tramos de escalera y nos dice a partir de aquí la altura, la máxima altura reguladora que puede salvar un tramo es de 2,25 metros en zonas de uso público, que todos sabemos ya cuáles son, porque vienen reguladas en la parte de terminología del SUA, y así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera. Es decir, en el caso de que para subir a esa planta, por alguna circunstancia, no tengamos ascensor. Entonces, si no tenemos ascensor del tirón, no puede haber tramos que salven más de 2,25 metros, y si son zonas de uso público, 2,25 metros. En el resto de los casos, me da lo mismo que sea uso general, uso restringido o uso lo que sea, pero en el resto de los casos serán 3,20 metros, ¿vale? Entonces no es tanto lo que viene aquí en ficha de definir entre uso general y uso público, sino entre uso general y uso público, sino uso público o sin alternativa de ascensor o todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es eso de altura salvada por el tramo? Si nosotros tenemos una sección en la que estamos aquí justo antes del arranque del comienzo de la escalera, y la escalera tiene un tramo de subida hasta un rellano horizontal, luego otro tiene un tramo de subida hasta otro rellano horizontal, la que podemos suponer que vamos a suponer que esta es la planta primera y que aquí abajo estamos en planta baja. Estos tramos inclinados corresponden a lo que sería el peldañeado. La zona del descanso es el descansillo, lo que es la meseta intermedia, y otra vez el peldañado. Lo que estamos hablando es de cuánto puede salvar una escalera en un tramo. Aquí vemos cómo nos dice que la altura salvada por el tramo, depende si es uso general o uso público, estamos hablando de 3,20 y 2,25. Vale. Lo que me está diciendo en eso es, me está definiendo en ese punto la altura máxima salvada por un tramo, que sería esta H y esta H. Aquí tengo dos tramos de escalera separados por un descanso intermedio, y la altura salvada por un tramo de escalera hasta un descanso es la altura que regula este artículo, esta parte del artículo, que estamos hablando que en función de si es uso público o todo lo demás, pues estamos hablando de estas dimensiones, ¿no? 2,25 o 3,20. Número máximo de peldaños por tramo. Bueno, fijaros que aquí nos manda al DBSUA, en este caso todo lo que manda al DBSUA lo vamos a dejar como si no lo regulara, porque ya esto será esto lo hablaremos en un tema específico del DBSU, del código técnico de la edificación. Dentro del código técnico hablaremos de los DB, y dentro del DB hablaremos del SUA, desglosándolo en todos sus capítulos desde el 1 hasta el 9. Entonces, en principio, todo lo que venga referenciándolo al DBSU no lo vamos a tener en cuenta, y vamos a tener en cuenta pues las dimensiones que vengan las otras dos columnas. Entonces, fijaros que el número máximo de peldaños por tramo nos habla de menos de 16. ¿Esto quiere decir? Que en el tramo 1 y en el tramo 2 no puedo tener el número de peldaños, vamos a llamarlo P, va a ser siempre menor a 16. Y estoy hablando de 16
en el tramo 1 y 16 en el tramo 2. O sea, no puedo tener un tramo desde el comienzo del arranque del escalonado hasta el final de ese escalonado con más de 16 peldaños, que salven la altura que hemos visto en el punto anterior, ¿vale? Entonces, este tramo puede tener hasta 16 y este tramo puede tener hasta 16. ¿Qué me regula también más el tema de la escalera? La huella. La huella, fijaros que debe ser mayor o igual a 0,28 o mayor o igual a 0,29. O sea, que si estamos hablando de que una escalera tiene una forma así exageradamente, pues esto que sería la huella y esto que sería la tabica, o también llamado contrahuella, la huella, esta dimensión, me la está regulando como mayor, o sea, esta dimensión de aquí, de 29 centímetros. Mayor o igual a 29 centímetros. Y luego la contrahuella me dice que tiene que llevar tabica y no llevar bocel. Tabica se refiere a que este plano vertical debe existir como un elemento físico que evite que el pie entre debajo de la huella. Eso para la evacuación vertical, pues evita que si tengo ese paño, pues el pie no se mete debajo. Y me dice que no debe llevar bocel. Bocel es, si lo pintamos en sección, la escalera, si habéis visto escaleras normalmente de piso relativamente antiguo, bueno, anteriores a esta norma, veréis que las escaleras hacen esto. Entonces, este elemento que sale, en el que el pie en la subida puede tropezar, pues ese elemento se llama bocel. Entonces, te dice que la escalera, la contrahuella, va a estar siempre existente, con una tabica existente y no va a tener bocel. En función de si es uso público o todo lo demás, tendremos aquí la altura de 0,13 a 0,17,5, de 0,13 a 0,18,5 o 0,17. En función de estos parámetros nosotros montaremos nuestra escalera. También nos exige que haya una relación de huella contra huella que esté dentro de estos márgenes. Vamos a suponer que tenemos una escalera de 29 centímetros de huella y vamos a darle una contrahuella de 18,5. Vamos a irnos a la que me genere menor escalera. Cuanto más alta es la contrahuella, menos número de escalones me saldrá. Y vamos a justificar esta relación huella contra huella. Entonces, imaginamos que tenemos una huella de 0,29 metros y una contrahuella o tabica de 0,18,5 metros. La relación huella contra huella me dice que tiene que estar entre 0,54 y 0,70. O sea, 0,54 y 0,70. Debe estar la fórmula que es 2 veces la contrahuella más la huella. 2 veces la contrahuella más la huella. Vale. Entonces 2 veces la contrahuella más la huella es 2 veces 0,185 más 0,29. Si hacemos el cálculo de este dato, nos da un valor de 0,66. Con lo cual, 0,66, como veis, está entre 0,54 y 0,70. ¿Qué me está diciendo esto? Que la relación HT de huella contra huella que he definido me cumple la condición de cálculo 12 más H. ¿Qué me sigue diciendo la regulación de la escalera? ¿Qué me sigue regulando? Me dice el ancho libre de la escalera accesible. Fijaros que define accesible. Me dice que será en caso de que tenga docente, en caso de que tenga sanitario y en el resto de los casos. En función de la ocupación, que eso lo veréis en otra regulación del código técnico, en la que el tema de contraincendio, el de BSI, en el que nos dice en función del uso de ese edificio, no es lo mismo que sea un centro comercial que un colegio, que un hospital, pues tiene una densidad de uso. Y esa densidad de uso me implica una ocupación. Esa ocupación, en función de que tenga mayor o menor ocupación, me va a dar un ancho de escalera para el tema de evacuación por contraincendio. Pero aquí también te lo regula. Esto es otra norma del código que, independientemente del SI, también te dice cómo debe ser ese ancho como mínimo. Fijaros que para una ocupación de menos de 100 personas, pues el ancho es de 1 metro, para más de 100 personas 1,10. Pero fijaros que las otras normas mandan 1,20 y 1,20. ¿Dónde es mayor? Pues en este caso solamente. O sea, el ancho de escalera siempre va a ser 1,20, hablando solamente de accesibilidad. El tema de contraincendio, el tema del DBSI, ya lo veréis en otro tema,
en otra parte de este curso, en la que dependerá de la ocupación, pero en principio para esta norma, para el tema de accesibilidad, el ancho siempre va a ser 1,20, salvo en este caso que es uso sanitario con pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giro de 90 grados. En el caso de este te pide que el ancho del pasillo sea mayor de 1,40. Con lo cual el ancho nosotros lo dejamos en principio, tal y como estamos viendo, pues sería 1,20, salvo en este caso de hospital. Fijaros que incluso el resto de los casos es más chico del que te pide estas dos columnas, que son el decreto 293 y la ordenanza. Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical. Estos 15 grados, lo que ya habíamos comentado antes, de que cuando tenemos la tabica, esa tabica, que en principio lo vemos aquí como un ángulo vertical, puedo tener esa tabica con un ángulo inclinado, de tal forma que ese ángulo inclinado sea con respecto a la vertical de 15 grados. Puedo tener una tabica que no sea exactamente vertical, la puedo tener inclinada y, bueno, no me permite bocel, pero me va a permitir esta tabica de 15 grados. Entonces la escalera pues tendrá una forma como parecida a un diente de sierra, pintándolo exageradamente, la que voy subiendo con una inclinación con respecto a la vertical de esos 15 grados. Las mesetas, ancho de la meseta, pues igual que el ancho de la escalera. Estamos hablando de que tenemos, vamos a verlo en gráfico, si tenemos una escalera vista en planta, en el que aparece su escalonado, punto de arranque, finalización del primer tramo, meseta, punto de arranque del segundo tramo, finalización del segundo tramo y meseta o desembarco. Vamos a suponer que esta es la planta alta y este nivel es la planta baja, y aquí estamos esperando, visto desde arriba, acceder a ella. Si lo pintamos en sección, ya hemos visto que tenemos pues aproximadamente, con los dos niveles donde estamos aquí esperando para subir. Esto sería el primer tramo de escalera con el escalonado y esto sería el segundo tramo de escalera con el escalonado. Y llegamos a la planta superior. Entonces, lo que está hablando aquí es el ancho de la meseta, el ancho. Y dice que igual que el ancho de escalera. Claro, lógico. Estamos hablando de este punto, de este elemento, de esta dimensión A, en el que ese ancho pues te está diciendo que va a ser igual que el ancho de la escalera como mínimo. Después el fondo. Pues en caso de que tengamos meseta intermedia, en caso de que tengamos meseta de acceso a puertas, y en el caso de que esa meseta pertenezca a un área de hospitalización y en las que el recorrido obliga a giro de 180 grados. En un caso particular, hay que fijaros que la dimensión se engrandece mucho. Para todo lo demás, fijaros que son diámetros de 1,20 m, o sea, fondos de 1,20 m. Es decir, está diciendo que el fondo, que sería esta dimensión, habla de que ese fondo sería de 1,20 m y salvo en este caso en el que estaríamos hablando de 1,60 m. Altura del cerramiento del intradós, ya lo comentamos, pero sí, imaginaros que nosotros pues la altura de 2,10 m pues sería, vamos a suponerle que es esta línea, ¿no? Vamos a tomar este plano horizontal como plano de referencia y vamos a suponer que esto sería la altura de 2,10 metros, donde si yo tuviera que pasar justo por debajo de la escalera, vamos a suponer que estoy mirando en la planta, yo tuviera que pasar por aquí, de tal manera que accediera por debajo de esa escalera hasta pasar al otro nivel. Lo que me está diciendo la norma es que para pasar debajo de la escalera debe de haber un elemento que me indique hasta dónde están los 2,10. Entonces suponemos, vamos a darle un espesor a la losa para verla un poco más, a ver el caso como un poco más real. Vamos a suponer que esta losa de escalera pues tiene un espesor tal que así. Ya enganché aquí el forjado. Entonces, como veis, el punto de intersección de esos 2,10 con el elemento en el que puede chocar sería este punto de aquí, y en ese punto es donde tengo que llevar mi límite de un cerramiento del intradós. Es decir, toda esta parte de aquí va a estar cerrada mediante un tabique o elementos que me cohiban, pues una valla, puede ser cualquier tema, elemento que me prohíba el paso por ahí debajo, y es por aquí, por este lado lateral derecho, por donde yo puedo acceder
por debajo de la escalera. Ese elemento sólido me prohíbe el paso por debajo de esos 2,10 metros de altura. Vale, aquí con eso cerramos el intra 2. Me dice también que la distancia de la arista del peldaño a puerta pasará a 0,40, igual que pasaba en rampas. Lo que me está diciendo es que si yo en este punto, por cualquier circunstancia, imaginaros que tengo un tabique que me cierra este elemento de aquí, y aquí tengo una puerta, pues me está indicando que desde esta puerta hasta la lista de finalización o comienzo de escalera debe de existir una separación de los 40 centímetros, 0,40 metros, que sabíamos que en rampa era, creo que, hablando de memoria, 1,20 m, 1,5 m aproximadamente, ¿no? Aquí en este caso te pide que como máximo sea pues 1 metro, o sea, 0,40 centímetros. El nivel de iluminación de suelo nos pide 150 luxes, aquí no nos vamos a meter, y bueno, las pasamanos no me voy a parar, lo de siempre, ¿vale? Tanto el diámetro del pasamano como la altura que tienen las dos barras, como la prolongación del pasamano. Ahí no decimos nada nuevo. Vale, con esto hemos terminado lo que es la definición de escalera. Como habéis visto, repite mucho lo dicho anteriormente, define alguno más, porque en función del uso hay alguna circunstancia que te obliga a unas dimensiones más controladas, pero en principio la regulación es la misma. Pendiente, fondo, ancho, meseta, distancia a puerta, trasdosado, etcétera, etcétera. Lo siguiente que nos regula la normativa de tema de eliminación de barrera arquitectónica en edificio, establecimiento, instalaciones públicas de concurrencia son las rampas de itinerario accesible. ¿Cómo vamos a hacer esa rampa de itinerario accesible? Vale, pues vamos a empezar. En la rampa lo primero que nos viene serían 3 puntos para clicar en caso de que estemos en alguna circunstancia de las que aquí se recoge. La primera, por motivos físicos no se pueden construir rampas, por lo que se instalan elevadores salvaescaleras. ¿Vale? Un edificio ya construido, una rehabilitación en la que te obliga a justificar el tema de accesibilidad y no hay espacio para una rampa. Segundo, el edificio está catalogado o existe imposibilidad de ejecutar una rampa, pero se emplean rampas desmontables con las siguientes características. Tendrá una longitud menor de 3 metros, una anchura de paso de 0,90, un zócalo protector de 5 centímetros, sabemos lo que es el zócalo protector, lo hablamos en el otro vídeo y decíamos que tenía 10 centímetros de altura, y va a tener un pavimento antideslizante y de color contrastado. Vale, pues estamos en esa circunstancia, un elemento de estas características desmontable, pues se coloca. O si estamos en un de carácter normal, edificaciones de nueva planta, etcétera, pues se construyen rampas con las características que se describen a continuación. Y ahora vamos a desarrollarlas. Las rampas vienen reguladas por lo siguiente: directriz, si es recta o con una curvatura de radio menor a 30 metros. Acordamos que cuando estábamos hablando de escaleras de exterior del anexo 1, decíamos que el radio iba rondado los 50 metros. Aquí en este caso el radio te lo regula a 30 metros. La directriz, en caso de que sea recta, también puede ser recta la rampa, pues bueno, listo. Anchura de esa rampa. Mayor de 1,20, mayor de 1,20, vale, pues mayor de 1,20. O sea, estamos hablando de que tenemos una rampa que accede desde un punto más bajo a un punto más alto, con lo cual este punto, tenemos una rampa que accede desde un punto más bajo a un punto más alto, con lo cual esta línea pertenece al punto más bajo, este al punto más alto. Mi representación de rampa viene en este sentido. Aquí estamos esperando en el embarque y esto hemos salido ya en el desembarque de la rampa. El ancho de la rampa hemos dicho que nos la regulan a una dimensión de 1,20 metros. Vale, 1,20 metros. Luego la pendiente longitudinal. Sabemos que vamos a tener, si la pintamos la escalera en sección o en alzado, solo tendremos un plano desde que embarcamos la rampa, la longitud de la rampa y un plano en el que salimos. Nosotros estamos aquí en el desembarque y aquí en el embarque. Entonces esa rampa está formando un ángulo, con lo cual esto implica que tenga una pendiente. Esa pendiente es la llamada pendiente longitudinal. La pendiente transversal, ya lo comentamos varias veces,
corresponde a la que se produce en el plano horizontal, o el plano que es aproximadamente horizontal de subida. Es decir, que si tenemos una pendiente en este sentido, en el que todo, imaginado que fuese un exterior, todo el agua que cae por aquí tiene una pendiente hacia el exterior, hacia el lateral. Si estamos subiendo al lateral derecho, hacia esta zona, pues esa pendiente sería transversal, que ya veremos cómo será, hablando de memoria, del 2%. Quitarlo. Bueno, entonces tenemos que la pendiente longitudinal, en función de la longitud del tramo, si es menor de 3, si es de 3 a 6 metros, si es de 6 a 10 metros y si es más de 10 metros. O sea, lo que estaba hablando es del desarrollo, la longitud de ese tramo. Conforme más pequeño es el desarrollo, mayor es la pendiente que te permite realizar. Esto que ves aquí entre paréntesis son las pendientes que se admiten en caso de que sean espacios consolidados. Que lo tendréis, bueno, que en caso de edificios consolidados se permite una pendiente mayor en la ordenanza municipal de Málaga. Pero como en estos dos veis que no hay diferenciación entre espacios consolidados o no, edificios que ya están construidos o no, para el tema de rehabilitaciones, pues tiene que atender a lo que marque todas las normas, tiene que atender a lo más desfavorable. Entonces vemos que para longitudes menores de 3 metros la pendiente máxima es un 10, de 3 a 6 baja a un 8, de 6 a 10 baja a un 6 y a partir de más de 10 metros baja un 6. O sea, a partir de 6 metros ya es un 6. Estamos hablando de que de 3 metros es un 10%, de 3 a 6 es un 8% y mayor de 6 es un 6%. Bueno, he puesto mayor o igual, menor o igual a 6, mayor de 6. Vale, entonces mayor de 6. Mayor de 6, 6%. El igual se permite aquí. Entonces se permite entrar dentro del 8%. Vale, entonces en función de la longitud, pues ya tendríamos la pendiente máxima que me permite. Que sabemos que si estamos hablando del 10%, esto lo que implica es que en un metro en horizontal sube 10 centímetros o 0,10 metros en vertical. De acuerdo. Pendiente transversal, de memoria, pero aproximadamente siempre es la misma, el 2%. Longitud máxima de tramo. La longitud máxima de tramo estamos hablando de 9 metros. Es decir, longitud máxima se refiere a que en la longitud de desarrollo que estamos comentando aquí, no puede ser, o sea, esa longitud L va a ser menor o igual a 9 metros y después de esa longitud de 9 metros pues habrá un descanso. Lo que se quiere es que las escaleras, pero las rampas que se recojan dentro de un tramo, de un trayecto, pues serán las que sean, pero como máximo esa longitud es de 9 metros y cada 9 metros tendré una meseta o descanso intermedio. Pues, puedo considerar que tengo el primer descanso en la llegada, el último en la salida y luego tengo dos intermedios, ¿no? Son estos dos de aquí. Vale. Las mesetas, ¿qué ancho va a tener? Ancho de la rampa con un mínimo de 1,20. El fondo, 1,50. O sea, estamos hablando de que si aquí tengo una meseta y mi rampa sigue subiendo, pues se me está exigiendo que el ancho, la dimensión A, ese ancho, sea mayor o igual de 1,20 y como mínimo el ancho de la rampa. Y además me piden en el fondo que sea de 1,50, es decir, esta dimensión de aquí, vamos a llamarla F, esta dimensión F, mayor o igual de 1,50. El fondo que es, una vez que yo voy subiendo la rampa, pues el recorrido longitudinal, pues sería el fondo. El espacio libre de obstáculos, diámetro 1,20. Es decir, que lo vamos a cumplir. Cuando tengamos una meseta de fondo 1,50 se supone, y ancho 1,20, se supone que tengo un diámetro 1,20 libre de obstáculos. Como mucho, si me pongo a apurar un poco,
estamos hablando que si esto tiene 1,50 y aquí puedo hacer un círculo de 1,20, a lo mejor aquí en la esquina puedo colocar un cenicero, ¿no? Puedo decir, venga, vamos a afinar un poco. Pero que lo que se presupone es que tiene que estar libre de obstáculos y, bueno, en principio debe tener como mínimo 1,20 de libre de obstáculos. Un diámetro, un círculo. Distancia desde la arista a la rampa de una puerta, pues igual, 0,40. Eso ya lo hemos visto en escalera, lo hemos visto anteriormente en escalera, lo hemos visto en rampa, y esto lo que quiere decir lo mismo, ¿no? Que desde cualquier arista de la escalera, sea la que sea, vamos a suponer que estamos hablando de, por ejemplo, de esta del arranque, o de cualquiera de estas dos. O sea, todas las que la arista de la rampa con un plano horizontal, la separación a cualquier puerta tiene que ser como mínimo 40 centímetros. Y ya nos queda pues el tema del pasamanos, que yo digo que no me paro porque es lo mismo de siempre, y la altura del resorte lateral a ambos lados de la rampa sin barandilla, que salven una diferencia de máximo de 15 centímetros. Es decir, cuando tengamos una rampa en la que el salto sea 15 centímetros entre los dos planos, pues a partir de ahí obligatorio colocar este elemento de separación de 10 centímetros, que ya hablamos de para qué servía. También aquí hay una fila en la que nos dice que en desniveles de más de 18 centímetros y medio con una pendiente de más del 6% el pasamano a ambos lados y continuo incluyendo meseta, independientemente de que tenga lateral construido o no. Hay debe haber pasamano a ambos lados en el caso de que haya se cumplan estas dos circunstancias. Más de 18 centímetros y medio de altura entre los dos niveles horizontales o inclinados y horizontal, y una pendiente mayor al 6%. En ese caso, pasamano a ambos lados.